Hola, 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 hola. hola, hola. Dame un arco, te lo compro por 1.000 euros. El euros, como se llamen, Por 1.000 euros, ándale. esa cosa. Ok, pues vamos a empezar a trabajar. Para hoy vamos a utilizar nuestro libro de Seth y el de Red Larousse. Sí, señor. Ok, vamos a empezar con el de Red Larousse y luego pasamos a trabajar con el de Seth. Con el de Red Larousse vamos a trabajar en la página. Esa vez terminaron de contestar las preguntas de la página 19 donde pegamos lo del periódico. Yo sí, maestro. Sí, contestaron las dos preguntas que estaban ahí. Yo no. ¿O hubo alguien que le faltó contestar? Yo no. No. Sí. No, dile que no. A mí, No a está mí nomás me contestada, sobró mira. la última pregunta. Ok, ahorita dejen conectar el iPad. La última pregunta me sobró. Ajá, es que se nos acabó el tiempo cuando estábamos comentando sobre qué era lo que nos había faltado. Bueno, qué era lo que faltaba en la noticia. Recuerden que hasta incluso fui encerrándoles así por partes, miren. Que les fui diciendo, aquí está esto, aquí está esto otro. Y lo que no tenía, habíamos llegado a la conclusión que le faltaba lo que es el balazo. Entonces, para que completen las preguntas de esa vez, donde la noticia principal era la de la NASA anuncia que humanos volarán a Marte. Y después, Marte. Está ajá, rojo. después dice, ¿qué parte falta en las noticias referentes? ¿Qué página es esa? La 19. Ah, gracias. Sí. Qué casualidad. ¿Listos? Listos y listos. Listo. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Qué página? Página 19. Ahí sale el numerito. Ok, continuamos en la página 20. Ese ya estamos trabajando y les había comentado que también vamos a ver sobre los verbos que se utilizan en las notas periodísticas. Entonces ahorita vamos a continuar con eso, que es aquí en la página 20. Ok, entonces pasamos a la siguiente, que es la página 20. Página 20. Ok, listo. Entonces, ahí en la página 20 dice tiempo de reportar sucesos. Tenemos aquí, Listo. ok, bueno, en esta parte lo que vamos a trabajar también es parte de lo que es la voz activa y la voz pasiva. Y si podemos ver acá tenemos lo que son dos ejemplos de la manera en cómo se dice. Es lo mismo, solamente que se dice de diferente manera.
La primera dice, el barbero afeitó a Andrés. Luego dice, Andrés fue afeitado por el barbero. Vean, quiere decir lo mismo, solamente que está escrito de diferente manera. Después dice, el público recibió muy bien a Miguel. Después dice, Miguel fue muy bien recibido por el público. ¿Sí? Ahorita les digo más de esto. Después dice, el salón de fiestas contrató al payaso. El payaso fue contratado por el salón de fiestas. Después dice, en 10 meses los obreros construyeron el edificio. El edificio fue construido por los obreros en 10 meses. Después dice, los patrocinadores exhibieron la película. La película fue exhibida por los patrocinadores. Entonces, ahorita esto tiene que ver con lo que vamos a trabajar, con lo que es también de la voz pasiva y la voz activa. Tiene que ver con respecto a... Maestro, ¿qué página es esa? Página 20. Tiene que ver en cómo se dicen las noticias. ¿Por qué? Porque para lo que es el título se utiliza un tipo de verbo y para lo que es la noticia se utiliza otro tipo de verbo. Lo único que se va a utilizar en los de verbos es el presente y el pasado. ¿En cuál creen que se utiliza el presente? ¿En el título o en el cuerpo de la noticia? ¿En el cuerpo de la noticia? No, en este caso se presenta en el título. ¿Por qué en el título? Porque es para hacerlo como más atractivo, como que es lo que está pasando en el momento y pues ya después ahí en el cuerpo de la noticia ya te van a hablar sobre la noticia en pasado. ¿Por qué en pasado? Pues porque ya el hecho ya pasó. Solamente que en el título se maneja así como si fuera de ahorita en el momento. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo la noticia como algo reciente. Entonces ahorita vamos a ver los verbos y vamos a ir analizando. Tenemos acá una parte de un periódico, una noticia. Dice, volcán Tungurahua hace erupción y emite flujos de lava. Vean, dice ahí, hace erupción. No dijeron hizo erupción, dice ahí, hace erupción. O sea, como si en el momento estuviera haciendo ahorita erupción. Y ahorita vamos a ver en la noticia donde ya te hablan de que ya pasó ese hecho. Después dice, el volcán ecuatoriano reanimó esta tarde su actividad después de un corto lapso de silencio. Vean ahí, reanimó, o sea, de que ya fue, ya pasó. Entonces, en los títulos se maneja verbos en presente y en el cuerpo de la noticia se van a manejar verbos ya ¿en qué? ¿Les había dicho? ¿No? En pasado, recuerden, en pasado porque ya fueron. Después vamos a ver con la noticia. Dice aquí, Quito, 4 de septiembre. El volcán Tungurahua, situado en el centro de los Andes, Ecuador, reinició esta tarde su actividad después de un corto lapso de silencio, con explosiones y flujo de piroclastos, rocas incandescentes, en los bordes de la cumbre. El volcán está saliendo de su periodo de silencio, en el que se notó una baja en explosiones y en su actividad sísmica, y en esta tarde ha producido unas 2 explosiones por hora, indicó la vulcanóloga Patricia Motes, del Instituto Geofísico IG de la Escuela Politécnica Nacional. Anotó que una cámara infrarroja que el IG tiene en las cercanías del volcán muestra al momento flujos piroplásticos en la parte alta de la montaña que no son grandes, pero podrían aumentar si se incrementa la presión interna. Según Motes, que vigilaba al Tungurahua desde el Observatorio Guadalupe, situado a unos 15 kilómetros al oeste del volcán, hay mucho material que está guardado dentro del edificio volcánico y que aún no ha podido salir. Qué feo. Eso sí, una erupción del volcán sí me da miedo. Aquí tenemos cerca del Popocatépetl. Maestro, Mande. un día escuché que explotó otro volcán, pero está allí por ahí. Sí, está creo que en México, sí, el volcán Popocatépetl. Al Popocatépetl sí sale. Pero no fue nada
Está entre Estado de México, Morelos y Puebla. Está entre los tres. Vieron la explosión muchísimas personas. Ajá. No, bueno, entonces no es de aquí del Popocatépetl. Se ha visto de otros lados. Aquí normalmente, por ejemplo, la gente que vive a sus alrededores, en las noches pues sí llegan a escuchar los ruidos que hace el volcán, pero pues para ellos ya es normal. Si tú vas y vas a visitar, te quedas a dormir por allá y escuchas, sí te va a dar miedo porque vas a decir, ay, ¿qué es eso? Pero la gente de ahí pues ya está acostumbrada. ¿Por qué? Pues porque como es un volcán activo, pues por dentro está trabajando y pues sí de repente dicen que se escuchan como crujidos. Pero en este caso, pues dice de este que está como que, estaba silencio, dice en un corto lapso de silencio. O sea, el volcán pues de repente sí llegan a tener algunos movimientos. Por eso cuando hay temblores y eso también es peligroso porque como se mueve toda la tierra, pues hay volcanes que no son activos, se pueden activar, o habrá volcanes que pues puedan tener algún ay, se me fue la palabra, que puedan tener actividad. Pero, pues, muy feo. Pero bueno, esta es una El noticia. volcán de Popocatépetl. Ajá. Espero que estén. Ah, sí, esta es una noticia publicada en el periódico Excelsior. Bueno, o sea, y es de 12 de julio del 2019. Entonces, vean, es algo que sí fue cierto. Pero bueno, es en Ecuador este volcán. Aquí tenemos al Popocatépetl y a la mujer dormida, que es conocida como la mujer dormida, la Iztaccíhuatl. Entonces, les decía de los verbos que se manejan. Entonces, en el título se manejan los verbos en presente y en el periódico, ya en el cuerpo del periódico, pues se manejan en pasado. O sea, cosas que ya pasaron. Dice aquí, en la noticia anterior, observa las formas conjugadas de los verbos hacer, reanimar y reiniciar. Vean que son esas tres palabras las que están marcadas en color amarillo. Tenemos la de hace, tenemos reanimó y reinició. El verbo, lo que es aquí, ahora sí que el verbo sigue, es hacer, reanimar y reiniciar, solamente que así como están en la noticia, están conjugados. Entonces tenemos que determinar el tiempo en el que están. Dice aquí, completa luego la conjugación y anota el tiempo correspondiente. Por ejemplo, tenemos el singular en primera persona, en segunda y en tercera persona. Luego tenemos el plural en primera, segunda y tercera persona. Entonces, el de hacer, ¿en qué tiempo creen que esté conjugado? Pasado. El de hace, recuerden que hace estábamos hablando de que es algo que se está como si se estuviera haciendo en el momento. ¿Tiempo pasado? Porque si fuera en tiempo pasado, como ustedes dirían, el volcán hizo. Entonces, ¿cómo creen que sea? Hizo. Hacer. El verbo es hacer. El verbo sí es hacer. Pero estamos. Hizo. No. El verbo conjugado es hace. Entonces, ¿en qué creen que esté? Maestro, Mande. dejó de compartir Sí, pantalla. sí, lo voy a poner de nuevo. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver en qué tiempo está, si está en presente, pasado. Tenemos que determinar. Entonces, les había dicho que en los títulos se maneja los verbos en presente. Entonces, vamos a ver eso para ver las conjugaciones. Déjenme conecto de nuevo esto. Entonces, ¿en qué tiempo está el verbo hace? Si ya les acabé de decir en qué tiempo está. ¿Presente? Exacto, está en presente. Entonces, aquí, en el primero, le vamos a poner aquí el tiempo
Está en presente. Y después tenemos ahí el singular y el plural. En primera persona, ¿de cómo sería? Primera persona, ¿cómo es? ¿De quién hablas? En primera persona. De uno. Entonces diría yo en presente. ¿Cómo diría yo qué? Algo que estés haciendo en el momento. ¿Yo qué? Yo hago. Exacto, yo hago. Entonces en el primero es aquí, hago. Después, segunda persona, cuando yo hablo de que estoy, por ejemplo, con una persona y estoy platicando con ella, sería que te dijera, que te señale a ti. Tú haces. Tú, exacto. Entonces, ¿cómo sería? Tú haces. Exacto. Entonces sería haces. La segunda persona es cuando dices tú. Tú haces. Y tercera persona, cuando hablamos de alguien que no está, podemos decir, por ejemplo, él, De tres ella. personas. Hacía. No, en tercera persona. ¿Él hace? Exacto. Por ejemplo, ahorita del volcán es como si hablaras en tercera. Él hace. ¿Por qué? Porque estás hablando del volcán. Entonces vas a decir, él hace esto. Y ahora sí, vamos con el plural. Con primera persona, donde te incluyes tú y otras personas. ¿Cómo sería? Nosotros. Nosotros. Entonces, ¿cómo sería nosotros qué? Hacemos. Hacemos. Muy bien. Nosotros hacemos. Después viene en segunda persona cuando hablas de otras personas. Ellos hacen. Ustedes. Primero es ustedes, cuando estás hablando de otras personas. Ustedes hacen. Hacen. Y por último, en tercera persona, ahora sí, como bien dicho, ellos, exacto, ellos hacen. Entonces queda así. Entonces, ese verbo es el verbo hacer conjugado en tiempo presente, que sería yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, ustedes hacen y ellos hacen. Vamos con el siguiente. El verbo reanimó, reinició, que les había dicho en el cuerpo de la noticia, van escritos en qué? ¿Presente? No, en acciones que ya pasaron. Pasado. Exacto, Pasado. en pasado, o también se le conoce como pretérito. Bueno, aquí pretérito, que pretérito significa que ya pasó. Entonces, vamos a conjugar el verbo reanimar. ¿Cómo dirías? ¿Yo qué? Si ya pasó, ¿yo qué? Con reanimar, ¿yo qué? Yo reanimé. Exacto, yo reanimé. Entonces ponemos aquí, reanimé. Listo. Después, ¿cómo dirías? Tú, Reanimaste. exacto, tú reanimaste. Después, él, Reanimó. exacto, él reanimó. Y ahora vamos con el plural en primera persona. ¿Cómo sería? Nosotros, Reanimamos. exacto, nosotros reanimamos.
Después dirían ustedes. ¿Reanimaron? Exacto, ustedes reanimaron. Y por último, ellos. Reanimaron. Exacto, ellos reanimaron. ¿Listo? Ya. Ok, vamos con la otra. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está la otra? Sí, es parte de, fue también parte del cuerpo de la noticia. Reinició. ¿En qué está? ¿De este tiempo pasado? Exacto, está en tiempo pasado, tiempo pretérito. Vamos a poner aquí pretérito. Entonces ahora vamos con el verbo reiniciar. El singular primera persona sería yo. ¿Yo qué? Reinicié. Exacto, yo reinicié. Después sería tú. ¿Tú qué? Reiniciamos. ¿Tú qué? Reiniciaste. Tú Tú reiniciaste. reiniciaste. Exacto, reiniciaste. Después, en tercera persona, él o ella reinició. Exacto. Después viene el plural en primera persona, que es nosotros. ¿Nosotros qué? Reiniciamos. Exacto, nosotros reiniciamos. Después viene el plural en segunda persona. Ustedes Reiniciaron. reiniciaron. Y por último, ellos Reiniciaron. 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 ¿Listo? No. Listo. Listo, maestro. Todavía no. Listo, maestro.
Listo, maestro. Ok. ¿Hay más falta? Me faltan 2. Yo no, yo ya acabé. Ya, maestro. Ok. Ya, maestro. Sí, voy. ¿Listo? Ya, maestro. Ok, muy bien. Ahí en la parte de abajo nos viene un texto de lo que les había comentado. Dice, en las noticias suele usarse el tiempo presente en los titulares y el pretérito en el cuerpo del texto y la cabeza para narrar los acontecimientos, ya que estos comúnmente ocurrieron en el pasado. En un periódico te van a publicar de cosas que ya pasaron, no te van a hablar sobre algo que todavía ni siquiera ha pasado, ¿no? Entonces, el periódico, ¿de qué se trata? De que te digan o te informen de lo que ya ocurrió un día antes o horas antes de que se publicara el periódico, ¿sí? Bueno, primero vamos a pasar a trabajar nuestro libro de SEP y luego regresamos al de Red Larus. Vamos a ir a la página 99 de nuestro libro de SEP. 99. Ajá, en la página 99. ¿Qué página, maestro? 99. Listo. Listo, maestro. Estoy en esa página. ¿Listo? Ok, entonces ahí nos aparece lo que es resumen y paráfrasis. ¿Sabemos qué es un resumen? ¿Alguien que me pueda decir qué es un resumen? Lo más importante de un texto. Ok, De un texto sacar lo más importante. ok, exacto. En un texto sabemos que siempre tiene, ¿cómo se le llama eso? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, se nos ocurre algo, ¿cómo se le llama eso? Que tenemos una que decimos, tengo una. Idea. Exacto. Exacto, muy De- bien. Entonces, aquí es lo que pasa. En el texto tiene una idea principal. Entonces, el resumen consiste en que podemos buscar cuál es esa idea principal, sobre qué se trata ese texto. Entonces, eso es lo que hace que sea un resumen, que localices en dónde está la idea principal y que lo puedas escribir así como está. En un resumen, tú puedes poner el texto tal como está escrito, solamente que resaltando la idea principal
y eliminando lo que no consideres que sea importante de ese texto. Entonces, ese es un resumen en el cual tú lo haces más pequeño conservando la idea principal. ¿Y qué creen que sea una paráfrasis? Es algo muy similar a lo que dicen, pero de otra forma. ¿Qué se imaginan que sea una paráfrasis? ¿Como un resumen? Es parecido al resumen, pero en este caso, la paráfrasis se hace en base a tus propias palabras. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tú lees un texto y después tú vas a escribir y vas a explicar de qué trata ese texto, pero con tus propias palabras. No copiando lo que dice ahí, que por ejemplo digas, ahí voy a hacer un paráfrasis de esto y copio de tal renglón a tal renglón. No, eso no es una paráfrasis. Una paráfrasis es que primero tú leas y luego expliques con tus propias palabras sobre qué trata ese texto. Si tú copias el texto de así como está, con ideas principales, ¿eso es un qué? ¿Es un qué? Resumen. Exacto, es un resumen. Recuerden, cuando tú tienes la idea principal del texto y lo copias así como está, eso es un resumen. Si tú lees el texto y luego explicas con tus propias palabras de qué trata ese texto, se le llama que es una paráfrasis. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Dice aquí, con ayuda de tu maestro, escribe en el pizarrón un resumen de lo que trata la nota periodística, también llamada nota informativa. Para ello, realiza las siguientes actividades. No tenemos pizarrón, pero pues aquí lo podemos ir haciendo. Dice, subraya las ideas principales del texto que acabas de leer. Nosotros apenas lo vamos a leer, pero vamos a ver qué actividades hay por hacer. Dice, elimina las oraciones que no son importantes. ¿Ok? Entonces era lo que les decía para hacer un resumen. Solamente nos quedamos con las ideas principales y lo que no consideremos que sea importante, eso se elimina. Después dice, redacta el resumen enlazando las ideas principales que escribiste mediante el uso de nexos, cuando, debido a, entre nosotros, de tal manera que se entienda lo que escribes. Por ejemplo, luego hay diferentes ideas y decimos, ay, pero si lo pongo aquí, pues no va a sonar. Entonces tienen que buscar alguna palabra que pueda hacer una conexión para que el texto se escuche coherente. Después dice aquí, no cambies las palabras del autor. Así como está, así lo tienes que escribir. No tienes que cambiar ninguna palabra. Al cambiar palabras ya no es un resumen. Y después dice, debe quedar un texto menos extenso que el original. Por ejemplo, vean, aquí en que la noticia es, gana México 5 preseas de oro. Está compuesto por 2 párrafos. Si tú haces un resumen, te debe quedar al menos un párrafo. ¿Por qué? Porque debe ser menos del texto original. ¿Sí? Pero nos dice que debemos de conservar ¿qué? ¿Qué debemos de conservar? Y que no debemos de cambiar. Dice, debemos de conservar y no cambiar ¿qué? El texto. Nos dice ahí algo así que debemos de conservar sin cambiar ¿qué? Las palabras ¿de quién? Ideas principales. Las palabras del autor, recuerden, no se deben de cambiar las palabras del autor, así como está el texto, así lo debemos de poner. Por ejemplo, aquí la noticia dice, gana México 5 preseas de oro. México ganó 10 medallas, 5 de oro, 1 de plata y 4 de bronce en los Juegos Juveniles Panamericanos que se realizaron durante la semana pasada en esa ciudad. Ricardo Romo obtuvo una presea dorada en la prueba de maratón. Marilú Sánchez peleó la presea de oro ante la hondureña Patricia
Plasencia en tenis individual, logrando el triunfo. Merecido oro el que trajo el equipo varonil de fútbol, capitaneado por Gerardo Pérez, así como el de Juan Pablo Anaya en box y Lilia Jiménez en la prueba de 100 metros planos. Paulina A. Calderón celebró junto con su entrenador haber obtenido la medalla de plata en equitación, mientras que Juan de Dios González logró un bronce en la rama varonil de la misma disciplina. 3 medallas más de bronce fueron ganadas en pruebas de natación con Miguel Victoria Miguel Plasencia y José de Jesús Romo. Entonces, ahí como ustedes, ¿cuál creen que sería la idea principal? Un resumen así sencillito. Para mí en esta parte del resumen solamente sería: México ganó 10 medallas, 5 de oro, 1 de plata y 4 de bronce. Dice, en los Juegos Juveniles Panamericanos que se realizaron durante la semana pasada en esta ciudad. Para mí, ese sería el resumen. ¿Por qué? Porque ahí se está teniendo la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de esta noticia? Que están diciendo que México ganó 10 medallas en los Juegos Juveniles Panamericanos. ¿Creen que está bien el resumen o se le podría agregar otra cosa? Ya falta menos de un minuto.